este caso, hablar más bien de la parte de los líquidos con, en este caso, algunos compuestos que también pueden ser líquidos, pero también pueden ser sólidos, como la sal y el agua, ¿no? Entonces, prácticamente a eso nos referimos con soluciones, con estas mezclas, en este caso, de diferentes tipos de compuestos o de diferentes tipos de mezcla. Entonces, primero hay que entender que estas soluciones las podemos nosotros encontrar de tres formas diferentes, como diluidas, concentradas y saturadas. Entonces, antes de pasar esto, nada más hay que ver esto, ¿no? Porque luego se confunde un poco. Ajá. ¿Qué compone una solución? Una solución en este caso se compone de dos o varios elementos, pero básicamente los vamos a tomar como dos. Es decir, uno que va a ser el solvente, que es el elemento que va a estar en mayor cantidad, y el soluto, ¿no? A ver, si se me va la señal, me dicen. En este caso, solvente es el que está en mayor cantidad, ajá, y el soluto es el que está en menor cantidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo poner en este caso, supongamos que hago una solución pongo mucha agua, ¿no? Y pongo unas gotitas aquí de grasa, ¿no? Y pongo ahí y entonces queda. O pongo agua, o vamos a poner otro, pongo aquí leche, ¿no? Le pongo leche y aquí pongo 1 litro de leche y pongo 2 cucharaditas de café. Y entonces el soluto es el café y la leche es el solvente. Entonces, es así como se lleva. Entonces, esto es muy básico, lo del solvente y lo del el soluto, ¿no? Entender cuál es cuál. Ahora bien, en este caso, nosotros podemos tener, dependiendo de la cantidad de soluto que le pongamos, en este caso, a un disolvente, podemos encontrarla de diferentes maneras. Una, que es las que se llama diluidas, que es cuando, supongamos que tengo aquí 1 litro de leche, ¿no? O 1 litro perdón, de agua, y le pongo apenas, en este caso, un pequeño cuarto de café. Entonces va a quedar va a quedar muy transparente y entonces podemos ver, es decir, el soluto está en muy poca cantidad. Luego, una concentrada es cuando la cantidad de soluto ya puede hacer que la solución ya no se vea tan transparente y entonces ya tenemos una mayor cantidad de soluto. Y saturada cuando el soluto es lo suficientemente grande como para poder, en este caso, cubrir todo el color del agua, es decir, que no sea transparente, pero también, en este caso, en un momento dado, en otro tipo de soluciones que no necesariamente son transparentes, sí que la cantidad de soluto sea muy parecida a la cantidad de disolvente o solvente. Entonces, que estén emparentados. Entonces, las diluidas es donde hay menos soluto, ¿no? Las concentradas es donde está como ahí 1/3 y las saturadas es donde casi están igual los dos términos. Muy bien, entonces soluto y solvente. Ahora bien, nosotros cuando hagamos, en este caso, cálculos de estos elementos, de que, por ejemplo, qué porcentaje hay de soluto en el disolvente, que vamos a ver, estos son los ejercicios clásicos, ¿no? Lo podemos sacar por porcentajes o por cantidades gramos o por moles. Y entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a este término, el mol, en este caso, es una unidad de medida para medir, en este caso, la cantidad de sustancia de un elemento, en este caso, que hay en un molde de agua. Así se define. Entonces, solamente para darnos una idea, ¿cómo sería? Son cantidades minúsculas, o sea, son cantidades mínimas porque acuérdense que estamos trabajando con átomos y entonces las tenemos que tomar así, ¿no? En su examen, en este caso, si tienen que hacer algún cálculo estequiométrico, no les van a poner que lo tengan que hacer con el número de Avogadro, no, lo van a hacer simplemente con moles, en este caso, que es una medida más fácil. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una molécula de agua, por ejemplo, aquí tengo, ¿no? Tengo la H, tengo las dos de H y aquí tengo el oxígeno. Esta es la molécula de agua. Su masa molar es de 18. ¿Por qué? Ya sabemos sacar la masa molar, es decir, pongo hidrógeno, tiene 2 en este caso, y oxígeno tiene 1.
Sabemos que la masa del hidrógeno vale 1. Entonces, 1 por 2 nos da igual a 2. Sabemos que aquí tenemos la masa del oxígeno, en ese caso vale 16. Por 1 que yo tengo aquí me da 16. Si lo sumo, en este caso me da 18, que es en este caso el número que yo tengo. Entonces, un mol de agua vale 18, en este caso, gramos. El asunto es cuando, por ejemplo, este es el agua pura, ¿no? Entonces, el asunto es cuando nosotros le ponemos aquí, en este caso, un soluto. ¿Mm? Y algo muy, muy importante, el agua así en su estado puro, el agua es el disolvente, es el disolvente natural. ¿Mm? Es el disolvente natural, es decir, a partir de este se pueden, en este caso, disolver todos los elementos. Y entonces este lo podemos tener como nuestra base. Y entonces, si yo, mis problemas van a ver cuánto soluto le pongo y qué cantidades o en qué porcentaje. Y lo puedo tener en mol o lo puedo tener en gramos, en este caso, ¿no? La cantidad que a mí me den aquí. Entonces, un poco teniendo en cuenta esto, nosotros tenemos dos fórmulas con las cuales trabajamos este tipo de ejercicios. Básicamente son los ejercicios que nos piden en el examen. Este es digamos, el elemento clave. Cuando yo tengo la molaridad, cuando a mí me dan en este caso que busque la molaridad, ojo, ¿no? Entonces, yo busco en este caso tengo los números de soluto, o sea, a ver, aquí se volvió inestable. A ver, me dan los moles de soluto, en el problema me dicen cuántos moles de soluto tengo, ¿no? Y en este caso, los litros de la solución. Y siempre que hablemos de litros de solución, ¿no? Vamos a hablar en este caso, por ejemplo, de 1 litro, pero ese litro, como estamos hablando en cantidades minúsculas, entonces lo vamos a convertir en mililitros. ¿Y cuántos mililitros tiene en este caso 1 litro? Pues 1000, ¿no? Entonces vamos a trabajar más bien con las conversiones a 1000. Ahorita que veamos un problema va a cobrar sentido esto. Entonces, esta es la fórmula cuando a mí me piden la molaridad y ya tengo los moles. ¿Mm? Cuando ya tengo los moles, ¿no? Entonces, ojo, esta es mi fórmula. Pero cuando yo no tengo los moles, ¿no? Cuando no me dicen en mi problema cuántos moles tengo, entonces primero tengo que sacar los moles. Y entonces para sacar los moles tengo esta fórmula, ¿no? Entonces es moles igual a gramos sobre, en este caso, la masa molecular, ¿no? Entonces, ese es súper importante al momento de hacer el problema, ¿no? Entonces, las dos fórmulas, pues sí, nos van a ayudar. Entonces, vamos a ver cómo las aplicamos, estas dos fórmulas. Muy bien, antes de pasar a ver los ejercicios, ¿quieren hacer una captura de pantalla de esto o apuntarlas? Estas dos fórmulas, la de moles y la de molaridad, porque vamos a hacer unos ejercicios con estas fórmulas. Entonces, ¿sí las pueden apuntar primero? Me dicen cuando las tengan. Listo, profe. ¿Y está? Perfecto, muy bien, porque las vamos a ocupar ahorita, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio de muestra y luego ustedes van a hacer los ejercicios solos. Entonces, por ejemplo, yo aquí me dicen calcular la molaridad de una disolución que contiene, ojo, ¿no? Aquí ya me dan 2.7 moles, es decir, aquí ya me están dando los moles de soluto en 50 miligramos de disolvente. Entonces, yo ya tengo, si tengo los moles, entonces ocupo la fórmula de molaridad, que es en este caso molaridad igual a moles, en este caso, sobre, en este caso, el disolvente. Y entonces me dice el problema, una disolución que contiene 2,7.7 moles, acá los pongo, en soluto de 50. Entonces, ojo, esta es la cosa muy importante. Yo tengo 50 miligramos de disolvente. Entonces, yo para poder, ¿se acuerdan que dijimos que teníamos que dividirlo, bueno, trabajar con las fracciones de 1000?
¿Por qué? Porque es mililitros. Entonces, yo divido, en este caso, 50 entre 1000 y me da 0.5 litros, ¿no? Aquí ya me da esta división. Entonces, hago mi división, en este caso, 2.7 moles, entre, ¿no? 0.05 litros y por lo tanto me da, mi resultado es, mi molaridad es 0.414 moles, ¿no? Ese sería el problema simple, problema sencillo. Perfecto. Muy bien, hasta aquí. ¿Dudas? Luis, Alondra, Armando, Carla, Emma, ¿no? No, profe, ninguno. Perfecto, muy bien. Entonces, a ver, este es otro problema, pero aquí vamos a aplicar las dos fórmulas. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que me dice. Dice, calcular la molaridad, de una disolución de 100 gramos. Entonces aquí me están dando gramos primero antes que moles. Una disolución de 100 gramos de metanol, o sea, que es esta es la fórmula del metanol, en 1 litro de disolvente. Entonces, aquí, como yo no tengo los moles, primero necesito sacar los moles. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a sacar primero la masa molecular de, en este caso, del metanol, que es este. ¿Cómo la saco? Pues es C, ¿no? H4, ¿no? Y O. Entonces, primero sé que carbono es 12, ¿no? El hidrógeno es 1, o sea, la masa, y el oxígeno es 16. Pero resulta que el hidrógeno es por 4. Entonces, a ver, perdón, otra vez se fue ahí. Pero bueno, se va y regresa. Aquí la ventana. Entonces me quedé en esto, ¿no? Repito. Entonces, primero saco la molecular del metanol. Entonces es carbono 12, hidrógeno es en este caso 1, pero como es por 4, pues aquí ponemos 4, ¿no? El oxígeno es 16, en este caso lo ponemos. Profe, se le está trabando otra. Ahí ya no se traba. Sí, es que dice que está muy inestable la señal. A ver, voy a tratar de buscar otra señal próximamente para que no se ponga tan inestable aquí. O por teléfono. Muy bien, entonces, bueno, me dice, ¿no? Sí, se sigue trabando un poco. Sí, los escucho yo también un poco más. A ver. A ver. A ver, ahí se escucha un poco mejor. Sí, sí, si no me dicen, es que el internet en esta zona es un poco Sí, inestable, profe. ¿no? Perdón, son estas cosas con las que hemos lidiado. Entonces, bueno, esto nos da 32, ¿no? Ajá. Esto nos da 32. Entonces yo ya tengo mis gramos, los 32 gramos que pesa en este caso el metanol. Ya tengo ahí 32. Entonces voy a ocupar la fórmula donde saco en este caso los moles. Entonces pongo, ¿cuántos gramos me están dando? Entonces me están dando 100 Uno. gramos. Me están dando 100 gramos y en este caso la masa, en este caso que yo tengo, la masa molecular son 32 gramos, ¿no? Hago la división entre... Ay, perdón, aquí que no sé, va la señal cada rato. A ver, déjame revisar algo aquí, nada más. Déjame ver por qué la señal está tan mal aquí. Tengo hay buena señal aquí, no sé. Bueno, en fin. Entonces tengo 31.2 moles. Entonces luego ya ocupo mi fórmula de molaridad. Entonces pongo los 31 moles, en este caso que me dio, sobre, en este caso, el litro. ¿Cuánto? Y el litro en este caso, ¿cuánto es en 1000 100 entre 1000? ¿No?
Si no se corta la señal, me dice, ¿no? Si se escucha mal. Profe, Dime, Luis. ¿no se ve la presentación? Ah, ¿no se ve? A ver, yo estoy aquí con esto. Ah, ¿ya se ve, Luis? ¿Ya se ve la presentación? ¿Sí se ve ahora, sí, la presentación? ¿O sigue sin verse? Sí, ya se ve. Ah, sí, perdón, que está tan accidentada esta sesión, perdón, ¿eh? Son de estas cosas que pasan con los Zooms, de repente se vuelven súper inestables. Bueno, entonces, bueno, ¿alguna duda con este ejercicio? Perdón por que esté tan cortado aquí y todo, pero si lo van un poco viendo, pues entonces se puede ayudar más. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda con este? ¿Quiere que lo repetimos de nuevo? ¿O en dónde tienen duda con este? No, profe, no tengo duda. ¿Sí? Queda un poco aquí claro, ¿no? Con esto. Si se fijan, no es tan difícil este. Muy bien, entonces, bueno, en lo que, si no se nos va aquí la señal de nuevo, a ver, propongo estos dos ejercicios para irlos a hacer. Entonces, primero, calcular la molaridad de una disolución de 250 mililitros que están disueltos en 30 gramos de cloruro sódico. Y el ejercicio 2, calcular la molaridad de 5 gramos de ácido sulfúrico en una disolución de 200 centímetros cúbicos, que 200 centímetros cúbicos son, en este caso, los convierten a mililitros, lo dividen entre 1000. Entonces, bueno, a ver, tienen 5 minutos para hacer estos dos problemas. Bueno, un poquito más porque se llevan su tiempo. Entonces, en los dos tienen que ocupar las dos fórmulas, la de molaridad en este caso y la de moles. Si se atoran cualquier cosa, aquí estoy, ¿eh? No me desconecto. Aquí nada más necesitan un poco su tabla periódica para sacar la masa del sodio y del cloro, del hidrógeno, del azufre y bueno, ya saben la del oxígeno. Entonces, si tienen una, pues también la pueden usar.
Ya terminé el primero, profe. ¿Ya tienes el primero? Muy bien, ahorita lo revisamos. Perfecto, sí. Así como hiciste el primero, trata de hacer el segundo. Con las dos fórmulas. ¿Sale? Cuando acaben el segundo me dicen. Profe, ¿cuántos números se tiene que ocupar después del número decimal? Con dos, bueno, en este caso con tres decimales, números después del punto decimal. Profe, ¿en cuánto dijo que se dividían los centímetros cúbicos? Entre mil. Entre 1000. Ujú. Listo, profe, ya terminé. ¿Está? Muy bien, a ver, vamos a esperar que terminen. Uno más que termine y ya lo revisamos. ¿Cómo se te hizo? ¿Fácil, difícil? ¿Cómo se te hizo, Armando? Pues se me hizo algo fácil, profe, pero ahora sí que es nada más ver si sí estoy bien o no. Seguro, seguramente va a estar bien. ¿Quién sabe, profe? Sí, siempre queda esa duda, ¿no? Y estos problemas sí ya los habías trabajado o seguramente sí, ¿no? Sí, los vi en la secundaria, profe, pero pues ya tiene mucho. Sí, luego se olvidan ahí un poco. Ajá, estos. Muy bien. Bueno, a ver, vamos a revisarlos. Entonces vamos a hacer el primero. Entonces dice, calcular la molaridad de una disolución de 250 mililitros en el que están disueltos 30 gramos de cloruro sódico. Entonces, ajá, entonces acá primero, ¿no? Acá está el primero. Sí, sí. Sí, entonces aquí lo revisamos con este. Muy bien, entonces lo primero que hacemos, aquí tenemos ya de hecho ya los dos, ¿no?
Entonces, bueno, ya sabemos nuestras fórmulas. Entonces, la solución. Entonces, primero sacamos el peso molecular de, en este caso, el cloruro de sodio, que es la sal común, NaCl. Entonces, son, en este caso, la masa de, en este caso, del el sodio, son 23 y en este caso, del calcio son 35, ¿no? Del cloro, perdón. 23, 35. Entonces, entre ambas nos dan 58 gramos mol, porque aparte nada más son una, ¿no? Luego, ya que tenemos esto, aplicamos nuestra fórmula de moles, en este caso, masa absoluto, peso molecular. Entonces, como nos estaban pidiendo 30, en este caso son 30 entre 58.45. Y eso nos da, en este caso, 1.51 moles. Y ya que tengo esto, en este caso, ahora, Es 0.51, ¿no, profe? punto 51, ¿sí? Aquí está, Ok. punto 51. Y luego ya sacamos la molaridad. Como ya tenemos aquí los moles, entonces en este caso son los moles sobre el volumen de disolución. Entonces aquí tenemos los moles, punto 51 sobre punto 25 litros en este caso, que son, equivale a 250 mililitros, ¿no? Y entonces nuestro resultado es 2.04 moles. Muy bien, si le salió, si te salió Armando, Luis, Alondra, Emma, No, profe, estoy Ana, mal. ¿en dónde te falló? Al momento de dividirlo entre 30, lo hice al revés y me Ah, salió ok. 1.90 y algo. Ok, sí hay que tener cuidado en este caso. La masa de soluto va arriba, ¿no? Y el peso molecular abajo, ¿sale? Ah, Sí, no me fijé bien en eso. Ajá. yo, yo prácticamente la tuve bien, nada más que en el, ¿cómo se llama? En el peso, en la masa de, me salió 58.44. Ah, está bien. Sí, no, una diferencia mínima, no pasa Sí, nada. Sí, no. Incluso en el examen les dan, como viene una tabla periódica atrás, les marcan muy bien y se los dan de manera muy concreto, o sea, tienen que hacerlo con números casi cerrados. Entonces, si les dicen 16, por ejemplo, del oxígeno ponemos 16 cuando en realidad es 15.99, ¿no? Entonces, pues lo podemos hacer también en números cerrados. Pero sí, no pasa nada, está muy bien. Luego hacemos el siguiente, ¿no? El 2. Entonces, el peso molecular en este caso del ácido sulfúrico H2SO4, entonces son 98 gramos, ¿no? Porque tenemos del hidrógeno son 2, en este caso, perdón, es 1 y por 2, 2. Luego del azufre es 32, ¿no? Y del oxígeno son 16. Y entonces en total, ¿no? Que es el oxígeno son por 4 más el 32 del azufre, más los 2 del hidrógeno, nos da 98 gramos. Ese es el peso molecular. Ahora convertimos los moles, en este caso hacemos la fórmula, vamos a sacar los moles. Entonces la masa del ácido sulfúrico, ya sabemos en este caso que son 98, ¿ok? Y el peso molecular que nos estaban pidiendo era, perdón, el peso molecular y la masa en este caso era 5 y 98 del peso molecular. Entonces son 0.51 moles. Y luego ya sacamos la molaridad en este caso. Son los moles, en este caso, que son 0.51 entre el volumen de la disolución, que es 0.2. Por lo tanto, nos sale 2.55. Muy bien. ¿Alguien tuvo ahí con alguna duda? ¿Alguien se trabó ahí con alguno? Yo, profe, pero ya vi cuál fue mi error. Entonces ya ya voy a saber cómo hacerle bien. Sí, de hecho, vamos a hacer algunos de tarea, no te preocupes. Entonces, de hecho, este es uno de los métodos y de hecho este es el tipo de problemática que les plantean en el problema, en el examen. Y de los otros, hay otras 3 fórmulas más que se usan, pero las utilizamos más bien de manera conceptual. A ver, déjame borrar esto. Las utilizamos de manera conceptual. Ahorita en el video de final lo vamos a ver, ¿no? Cómo utilizamos estas últimas.
Muy bien, o sea, porque es de manera conceptual, o sea, nos preguntan nada más para qué sirven, no los tenemos que hacer. Muy bien, entonces, la teoría de los ácidos y bases nos lleva a entender básicamente lo que es esta relación de, en realidad es de acidez de ambas, solamente que unos son, es como el frío caliente, solamente que cambia el tipo de acidez, ¿no? Pero en realidad los dos son ácidos y cambia la relación de acidez. Entonces, lo que nosotros tratamos de buscar con los ácidos y bases, por ejemplo, es entender cómo se pueden relacionar en este caso, si hay ganancia en este caso de hidrógeno o si hay pérdida de hidrógeno, pero en ambos casos sigue siendo en este caso simplemente ácidos. Entonces, acuérdense de esto muy bien, siempre que hay hidrógeno implica acidez, ¿no? Siempre que hay oxígeno implica oxidación. Es como la fórmula básica, ¿no? Entonces nosotros, y esta es la pregunta de examen en estos, cuando nosotros nos preguntan en este caso, el nivel de acidez, en este caso, o acidez básica que tenemos. Entonces, el número que nosotros buscamos es el número neutro. El número neutro, en este caso, es el 7, que es la acidez del agua pura. Entonces, estos también son ácidos y también estos, pero en diferentes, o sea, atacan de diferente manera o se comportan de diferente manera según su pH. El pH en este caso es el potencial de hidrógeno, se llama, ¿no? Es decir, cómo afecta el hidrógeno o cómo ataca el hidrógeno o si hay más o menos hidrógeno. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un pH 0, ¿no? Significa que es demasiado ácido, ¿no? Tan ácido como en este caso el ácido de las baterías o un pH 1 es el ácido sulfúrico. Entonces estos que logran incluso penetrar, ¿no? El metal y lo deshacen, o sea, son los ácidos más fuertes. Pero también si nosotros nos vamos para abajo, ¿no? Es otro tipo de acidez, ¿no? Por ejemplo, el de pH 14, ¿no? El que utilizamos, por ejemplo, el drano para los baños, ¿no? Para destapar los baños que deshacen, en este caso, papel y materia orgánica y todo ese asunto. Entonces, o el blanqueador, ¿no? Que utilizamos comúnmente para lavar ropa o para limpiar pisos. Entonces, por eso huele muy ácido, ¿no? También. Entonces, ¿en qué se comporta o cuáles son, digamos, los elementos que nosotros podemos todavía soportar hasta el 6, es decir, un agua de un lago normal, en este caso, o el agua de mar, en este caso, los huevos, en este caso, que comemos en las mañanas, ¿no? Tienen un tipo de acidez, en este caso, puede decir que aceptable, que está en los límites de lo neutro. Ya cuando pasa de acá, por ejemplo, tenemos la lluvia ácida, que también, ojo, también a veces viene como pregunta de examen, es decir, ¿dónde está el pH de la lluvia ácida? La lluvia ácida básicamente se compone de esta mezcla de agua que está contaminada y que sube a la atmósfera y cuando se condensa cae, pero también hay o contaminación o smog, entonces también la atraviesa y también se jala todo eso. Entonces ese tipo de lluvia se vuelve muy corrosiva y por eso hay que estar dándole mantenimiento a los puentes, a lo que tenga metal y todo, porque lo va destruyendo, a los carros, por ejemplo, ¿no? Les va quitando el color de la pintura, en fin, ¿no? Se los va comiendo. Y, por ejemplo, un plátano tiene un pH de 5, ¿no? Usualmente uno pensaría que un plátano no es ácido, ¿no? Pero sí lo es. Obviamente los limones o un jugo de limón o un jugo de naranja, pues tienen 2. Por ejemplo, una bebida gaseosa, ¿no? Una Coca-Cola tiene P3, ¿no? pH 3. Entonces, imagínense, cuando la gente toma estos remedios caseros que hacen de que se toman un limón, un jugo de limón en la mañana, ¿no? Lo único que le están echando es ácido a su estómago y entonces lo que matan es la flora intestinal, ¿no? Que son bacterias y entonces las matan y obviamente su pH en este caso se eleva y esta gente suele también tener demasiadas enfermedades gastrointestinales, pues ¿por qué? Pues porque no tienen flora intestinal, ¿no? Y lo hacen que para bajar de peso y todo ese asunto, no es nada recomendable, ¿no? Este asunto.
Y entonces, obviamente, también, por ejemplo, hay gente que utiliza algunos elementos para, digamos, algunos jabones que te están llenos, en este caso, de una acidez básica, ¿no? Tienen amoníaco, o en este caso, o tienen muchos elementos grasos, y entonces lo que hacen es también matar a sus bacterias, ¿no? Entonces matan a las bacterias de su cuerpo y también empieza a enfermarse. Pues, ¿por qué? Pues porque no tienen protección, es decir, no todas las bacterias son malas, ¿no? Por eso el jabón neutro es más eficiente, porque obviamente tenemos un tipo de bacterias que cuando, por ejemplo, el mal olor de las axilas es porque tenemos unas bacterias ahí y lo que están desechando eso es lo que nosotros sabemos que es el mal olor, es decir, es su desecho, es el nitrógeno. Y entonces, si nosotros las acabamos también todas, ¿no? Entonces nos da otro tipo de olor y puede ser incluso más desagradable que el del sudor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tenemos bacterias tampoco. Entonces, eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, el número mágico es 7. Ojo, ese es el número importante, ¿no? Y entonces, otro de las grandes preguntas aquí del examen es esta cuestión de la oxidación y la reducción, es decir, de la ganancia y la reducción, en este caso, o pérdida de electrones. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el número de valencia, nos indica, en este caso, el grado que podemos tener de oxidación o reducción y de cómo podemos intercambiar, en este caso, los electrones en la última órbita, ¿no? Entonces, aquí algo muy importante que es la pregunta de examen clásica y muy bien dirigida es esta. Cuando nos preguntan, porque así viene la pregunta, cuando nos preguntan la oxidación, en este caso, es cuando estamos perdiendo electrones, en este caso. Estamos perdiendo electrones, por eso nosotros, por ejemplo, del hierro, ¿no? Entonces tenemos hierro y al decirle que está en proceso de oxidación está perdiendo electrones, ¿no? Del hierro y está ganando, en este caso, de oxígeno. Y cuando tenemos, en este caso, el proceso de reducción, es cuando está ganando, en este caso, electrones y, en este caso, evita la parte del oxígeno, de que se introduzca el oxígeno, por lo tanto, es un material que no se oxida, ¿no? Está en un proceso de reducción. Entonces, esto es muy importante y hay muchos tratamientos químicos, por ejemplo, hay soluciones que se le ponen a las tuberías, a los puentes y todo, para evitar este proceso, ¿no? Para evitar la oxidación y ganar la reducción. Entonces, de nuevo, ¿no? Oxidación es pérdida de electrones y reducción es ganancia de electrones. Eso es como lo más básico y lo más elemental de esto. Y esto que también ya lo habíamos visto, ¿no? Las reacciones provocan, en este caso, dos tipos también pregunta de examen clásica, dos tipos de reacciones con el calor. Cuando exhalan calor, se llaman que son exotérmicas. Cuando, en este caso, ganan el calor, o sea, se enfrían, se llaman endotérmicas. Estas son muy importantes. Esto es como pregunta recurrente siempre, ¿no? En el examen. Muy bien. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda con estos elementos que hemos visto? ¿Alguna cuestión, alguna pregunta? No, profe, ninguna. ¿No? Muy bien. Entonces, a ver, antes de irnos, ¿no? Vamos a ver un pequeño video, déjenme ponérselos, ¿no? Sobre lo que acabamos de ver. Entonces, no quiero dejar pasarlo para que lo tengan aquí fresco. Déjenme pasarlo aquí. Voy. Y ya están un poco nerviosos para su examen o todavía no se ponen tan nerviosos. Yo ya estoy más presionado. Muy bien. Unos días antes les paso unos tips ahí de, por ejemplo, qué no comer, ¿no? Entonces, por ejemplo, y qué pueden hacer, o sea, tampoco pueden comer algo muy tranquilo, un sándwich.
Muy bien, a ver, vamos a ver este video. Dejen que los comparto. Aquí, muy bien. Vamos a ver este. Química. Lección 7. Concentración de soluciones. Contenido. Concentración molar, porcentaje masa-masa, porcentaje volumen-volumen, porcentaje masa-volumen y partes por millón. La concentración de una solución se refiere a la cantidad de soluto que hay en una solución con respecto al disolvente. Existen 5 métodos para medir la concentración de una solución: la concentración molar, el porcentaje masa-masa, el porcentaje volumen-volumen, el porcentaje masa-volumen y las partes por millón o ppm. 1. Concentración molar. La concentración molar se define como el número de moles de soluto que hay en un litro de solución, o, en otras palabras, la molaridad es igual al número de moles de soluto entre el volumen de la solución. Debido a que es el método más usado, hagamos un ejemplo. ¿Cuál será la molaridad de 80 gramos de hidróxido de calcio disueltos en 400 mililitros de solución? Sumando los pesos atómicos de un átomo de calcio, 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, obtenemos que el peso molecular del hidróxido de calcio es igual a 74 gramos por mol. Luego, para obtener el número de moles en 80 gramos de hidróxido de calcio, utilizamos la fórmula que nos dice que el número de moles es igual a la masa entre el peso molecular. Entonces, 80 gramos entre 74 gramos por mol nos da 1.08 moles. Finalmente, para encontrar la concentración molar, dividimos esos 1.08 moles entre 0.4 litros de solución y obtenemos una concentración aproximada de 2.7 molar, o bien 2.7 moles por cada litro. 2. Porcentaje masa-masa. El porcentaje masa-masa es el porcentaje de masa de soluto que se encuentra disuelto en la masa de la solución, es decir, la masa de soluto dividida entre la masa de la solución y multiplicada por 100. Para realizar el cálculo correcto, las unidades de masa de soluto y solución deben ser las mismas. 3. Porcentaje volumen-volumen. El proceso para encontrar el porcentaje volumen-volumen es muy parecido al proceso para obtener el porcentaje masa-masa, excepto que en este hablamos de porcentajes de volumen, es decir, el volumen del soluto entre el volumen de la solución multiplicado por 100. De nuevo, las unidades deben ser iguales. 4. Porcentaje masa-volumen. El porcentaje masa-volumen es una combinación de los dos anteriores, donde se calcula el porcentaje de masa de soluto en gramos sobre el volumen de una solución en mililitros, es decir, la masa del soluto entre el volumen de la solución multiplicado por 100. 5. Partes por millón. La concentración en partes por millón es la concentración de soluto por cada millón de unidades del total de la solución. Una forma sencilla de verlo es que el número de miligramos por litro de solución siempre es equivalente al número de partes por millón. Por ejemplo, en una solución acuosa, 5 miligramos de sal disuelto en 1 litro de agua equivale a una concentración de 5 partes por millón de sal. Repasemos los contenidos de la lección 7. Establecimos el concepto de concentración como la relación entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolvente en una solución. Revisamos los 5 métodos cuantitativos que se utilizan para medir la concentración de una solución: la concentración molar, el porcentaje masa-masa, el porcentaje volumen-volumen, el porcentaje masa-volumen y las partes por millón o ppm. Muy bien, perfecto. ¿Alguna duda con este? Sí queda claro, ¿no? Aquí con este video. Sí, profe. Muy bien. Y Química. este último. Lección 8. Ácidos, bases y electrolitos. Contenido. Teoría de ácidos y bases, pH y electrolitos. Existen 3 teorías principales sobre la definición de ácidos y bases: la de Arrhenius, la de Bronsted-Lowry y la de Lewis. 1. Teoría de Arrhenius. Arrhenius clasificó a los ácidos como sustancias que se disocian en una solución acuosa, es decir, producen iones de hidrógeno, y a las bases como sustancias en las que en una solución acuosa producen iones de hidróxido. 2. Teoría de Bronsted-Lowry. La teoría de Bronsted-Lowry define a los ácidos como sustancias capaces de donar un protón, mientras que las bases son capaces de recibir un protón. 3. Teoría de Lewis. Según Lewis, los ácidos son sustancias que son capaces de aceptar un par de electrones y las bases son capaces de donar un par de electrones. Fuerza de ácidos y bases. Los ácidos y las bases se distinguen en cuanto a su fuerza dependiendo en qué tan fácil se disocian, es decir, la concentración de iones que producen en solución.
Para medir esta fuerza de forma cuantitativa existe una escala llamada pH o potencial de hidrógeno. La escala de pH va de 0 a 14, teniendo como punto de referencia al 7. Si una sustancia tiene un pH menor a 7, se considera un ácido. Si es mayor a 7, es una base, y si es exactamente 7, es una sustancia neutra. El pH se calcula al conocer la concentración de iones de hidrógeno de una sustancia. Sin embargo, debido a que esta cantidad generalmente es muy pequeña, se emplea una transformación logarítmica. Esta transformación es igual a menos el logaritmo base 10 de la concentración de iones hidrógeno. Existe además la contraparte del pH, llamada pOH, la cual contrasta con el pH para reflejar la fuerza de las bases y por lo tanto la concentración de iones hidróxido. Esta se calcula como menos el logaritmo base 10 de la concentración de iones hidróxido. Juntos, el pH y el pOH siempre deben sumar 14. Para que esto quede más claro, hagamos un ejemplo de cálculo de pH y pOH. Recuerda que para dominar este tema es necesario repasarlo varias veces, por lo que te recomendamos resolver los problemas de química en tu cuenta de Unitips. ¿Cuál será el pH y el pOH de una solución acuosa de ácido nítrico que tiene una concentración molar de 0.023 mol por litro? Para un ácido tan fuerte como el ácido nítrico, podemos asumir que todo el compuesto está disociado en la solución, por lo tanto, solo tenemos que aplicar la fórmula. Entonces, el logaritmo base 10 de 2.3 por 10 a la menos 2, por leyes logarítmicas, es igual al logaritmo de 10 a la menos 2 más el logaritmo de 2.3. Esto da como resultado menos 1.64, y aplicando el signo negativo obtenemos un pH de 1.64. Para obtener el pOH simplemente restamos 1.64 de 14, debido a que la suma de pH y pOH debe de ser igual a 14. Así obtenemos un pOH de 12.36. Terminemos esta lección hablando sobre un tipo de sustancias llamadas electrolitos. Los electrolitos son sustancias que al ser diluidas en agua son capaces de conducir electricidad. Esto se debe a que al disolverse se da un proceso llamado ionización, donde el electrolito se separa en iones, los cuales tienen carga y por lo tanto permiten el flujo de corriente eléctrica. Algunos ejemplos comunes de electrolitos son la sal de mesa o cloruro de sodio, el amoníaco y el ácido acético. Repasemos el contenido de la lección 8. Revisamos las 3 teorías de clasificación de ácidos y bases, Arrhenius, Bronsted-Lowry y Lewis. Explicamos el concepto de potencial de hidrógeno o pH y los métodos usados para calcularlo. Por último, definimos que los electrolitos son sustancias que al disolverse en agua permiten el flujo de corriente eléctrica. Muy bien, perfecto. Entonces, les voy a enviar aquí el material pues, para que lo puedan estar repasando. Si vean, estos videos son muy didácticos y les van a ayudar bastante a repasar los contenidos, ¿no? Que eso es lo más importante. ¿Sale? Bueno, pues nos vemos mañana. No traten de faltar. Mañana sí nos vemos acuérdense, mañana es de 6 a 7 para continuar con física. ¿Sale? Nos vemos entonces Sí, mañana. profe. Que tengan Buenas buena Maestro, tarde. gracias. Hasta mañana. Igualmente. Hasta luego, que les vaya bien.